Algo sobre estos equipos. Solo van a jugar con un delantero en este partido. No parece un esquema muy ofensivo. El árbitro pita el inicio del encuentro y creo que nos esperan 90 minutos de lujo y emoción. Le quita el esférico sin contemplaciones. Ha tenido suerte en ese pase. La defensa está jugando a un gran nivel. Recoge el balón dividido. Ese pase puede ser bueno. A pesar de la gran parada no consigue atajar el balón. El peligro merodea el área de penalti. Impide que los delanteros consigan su objetivo. Comienza a correr por la banda. ¡Qué intervención del portero! Ha conseguido robarla con limpieza. ¡Qué fantásticos quiebros! Y ni forma de parar el avance. Ha pasado muy cerca. Ahí está su tiro. Recupera el cuero. ¡Qué gran entrada! ¡Gol! Entrada y posibilidad de contraataque. Debería jugar con dos balones, uno para él y otro para el resto de jugadores. No pudo atraparla. Aleja el cuero del área. Parecía que estaban fuera de juego. Se suele prestar menos atención a las buenas paradas que a los goles, pero esto ha sido sensacional. Aún conserva la posesión del balón. Bien defendido. Eso puede costarles muy caro. Ha perdido el balón en un sitio peligrosísimo. No sé cómo, pero el balón ha llegado a su destino. Qué rápido estuvo en el cruce. Se aleja el peligro del área. Consiguen robarla.
Derecha al portero. La defensa tiene la cabeza bien amueblada. Se hace con el esférico y busca un compañero desmarcado. Corta en el ataque en una zona peligrosa. Atención, buen saque. Consigue llevar el balón con valentía. El portero pasa el balón con precisión. El balón consigue llegar al área. La posesión cambia de manos. Qué partido tan igualado en su primera parte. No les ha dado la menor oportunidad. Este hombre es un buen regateador. Envía el esférico hacia adelante. Roba la pelota en el centro del campo. Ha parado el ataque rival. Podrá sacar el gol del equipo visitante. ¡Qué forma de finalizar la jugada! ¡Qué golazo! Pone el marcador con empate a 1. Pelota. Llorens. Y aquí está ni más ni menos que Paco González, dispuesta a ponerle una nota de color a nuestras vidas. Los dos equipos han estado muy igualados y disputados en la segunda parte. Veremos si la segunda parte sigue la misma tónica que la primera. Gana perfectamente el esférico. ¡Qué fantásticos quiebros! Y ni forma de parar el avance. Puso la mano para impedir que el balón entrase. Veremos si saca algo positivo de este gol. Su trabajo a la perfección. El defensa es todo superior. Avanza con el cuero el solo. La madera se alía. El cancerbero que pone el balón fuera del peligro. Trabajó bien en defensa. El esférico acaba mansamente en las manos del portero. El cuero sale rebotado. El defensa se levanta al contrario. ¡Ojo que puede chutar! ¡Gol del equipo visitante! Este chaval
No ha dejado de tirar a puerta hasta que ha conseguido un gol. Ese tanto les coloca con ventaja en el marcador. Ha quedado claro que quería el balón a toda costa. Parece que se está preparando para correr los 100 metros lisos. Tanta filigrana no podía acabar muy bien. La anticipación ha sido perfecta. No se puede quedar con la posesión de la pelota. Ese pase puede llevar peligro. Salió en posición correcta. Salió bien al cruce. Un momento de alivio. El balón se va directamente fuera. Ha estado impecable en esa acción. Debería anotar. Rechaza con dificultad. El asistente no podía saber. Estuvo realmente fantástico. El marcador está frustrando una y otra vez los intentos de los delanteros por marcarle un gol. Tienes razón. Este tipo de centros no representan ningún problema para la defensa. Parece que a este chico no le hace falta nadie más. No lo pudo hacer mejor para quitarle la pelota. Se hace con el esférico, busca un compañero desmarcado. Se queda con el balón pegado a la cal. No ha estado mal, pero la próxima vez tendrá que apuntar mejor. El saque de puerta ya está al aire. Le deja sin el balón. Pineda. Atención que no hay fuera de juego. Parecía que iba a entrar, pero ha pasado rozando el palo. El guardameta ejecuta el saque de puerta. Se lleva al cuero y busca un compañero adelantado. Ayudó en defensa a la perfección. Será saque de banda. Echó el cuerpo atrás y sacó muy lejos. Ha perdido el cuero en la banda. El balón sale por banda y será saque lateral. Pineda. Buen balón en ataque. ¿Podrán marcar? ¡No! ¡Fuera de juego! Bravo por el árbitro. La repetición demuestra que acertó en el fuera de juego. Rechaza el esférico. El balón llega a la zona de peligro. Eso es una buena muestra de cómo se debe defender. Ese juego puede evitar un gol seguro. La repetición de este juego de juego nos sacará de duda. No me extrañaría que le sacaran tarjeta por esa falta. Ahora se lamenta haber hecho esta entrada, pero la amarilla ya no se la quita nadie. Estoy totalmente de acuerdo con la decisión del colegiado. La tarjeta es justa.
No ha medido bien la entrada y eso le puede valer una amonestación. El colegiado ha sido muy riguroso en su decisión. El jugador lesionado ha tenido que ser sustituido. Magnífico despeje. Un interesante partido con 2-1 en el Luminoso. No han dejado de asediar la puerta contraria y con bastante precisión. Esa es la clave de la victoria.